De primero superior. eh, bueno, ya saben que estoy aislado por prevención, pero eso no significa que no vamos a tener clases el día de hoy. Antes de empezar la clase propiamente dicha, quiero hacer la retrodevolución de sus evaluaciones. La verdad que si uno lo mide en términos cuantitativos, es decir, de la cantidad, son ustedes 11 chicos y que hayan aprobado 3, cuantitativamente estamos muy flojos, ¿sí? En cuanto, teniendo la metodología de trabajo de la evaluación, que fue una evaluación a carpeta abierta, eso deja mucho que desear. O sea, me deja mucho que desear, tanto a mí como yo creo que también le tiene que ser una preocupación para ustedes mismos en cuanto a la performance de su trabajo en sí. Bien, evidentemente hay cuestiones que hay que revisar, que más que nada eran conceptuales y metodológicas, y el propósito en sí era aproximarlos a que ustedes vean cómo se trabaja desde historia regional. Bien, en este sentido, y eso que hicimos, ¿no es cierto?, las actividades y los trabajos prácticos relacionados con los contenidos mismos, por ejemplo, el cuadro comparativo no lo supieron desarrollar del todo bien. Es más, hay básicamente que directamente no hicieron el cuadro comparativo entre comparar qué es historia regional y qué es historia de la región. Otra cuestión, también noté que le cuesta mucho interpretar lo que uno le pide como actividad. Sí, yo en un momento le pedí que ustedes nombren, y nombrar es decir nada más, y muchos se pusieron a desarrollarme los contenidos, y la actividad no consistía en desarrollar esos conceptos, sino en nombrarlos. Otras actividades que incluían el desarrollo de esquemas conceptuales o esquemas simples. La idea tampoco era copiar los esquemas que yo les hice, sino que ustedes puedan hacer sus propios esquemas. Bien, yo voy a estar compartiendo en el próximo video, bueno, voy a tratar de editar para que quede todo esto en un solo video, y para que sus tutores y quien pueda observar esto también tenga conocimiento de qué tipo de prueba fue la que se le hizo, y en definitiva qué pasó, ¿no? Le cuesta mucho el trabajo con mapas, ¿sí? El tema del punto de regionalización estuvo muy por detrás. Entonces tenemos que afinar esas cuestiones. Bien, antes de pasar al contenido ya de la unidad 2, quería hacer esta pequeña mención. ¿Sí? Ya vamos a hacer el análisis propio de la evaluación y cómo ustedes trabajaron, cosa que sus tutores y la institución educativa sepa cómo fue la prueba en sí. Bien, así que ya vamos para ahí. Bueno, ahora sí vamos a analizar en sí la prueba, la que tenían que haber hecho. Como primera está el eje, ¿sí?, que teníamos que trabajar, están los conceptos que se van a desarrollar en la prueba, y como verán, bueno, están todos los que se trabajaron en clases. El criterio para lograr acreditar en este caso era la resolución correcta de actividades. Vamos al cuadro comparativo. Acá ustedes tenían que trabajar con el tema de ver los dos tipos de estudios regionales, ¿sí? Los primeros estudios regionales que se conocían como historia de la región, y los segundos estudios que son los estudios regionales renovados como historia regional. En cada columna deberían haber puesto las características de cada estudio, ¿sí? Era un cuadro simple. Nosotros trabajamos este cuadro simple, pero también el cuadro de doble entrada, que era mucho más complejo. En este caso yo le puse en cuadro simple para que ustedes puedan hacerlo de forma más fácil. El segundo punto, en lo que se refería a la importancia de la asignatura, bueno,
estaba en el material de lectura, en la parte de introducción. Ustedes no se olviden que tenían dos respuestas posibles y se guiaban de ahí. Pero no era la idea tampoco que se guíen de ahí, sino que ustedes puedan construir una definición propia de por qué creían que ver la historia desde un punto de escala regional iba a ser importante para su formación en sí. El tercer punto era nombrar las herramientas de análisis de la historia regional. Nombrar, ¿sí? Eran tres. Teníamos el concepto de espacio geográfico, el concepto de territorio y el concepto de región. El concepto de región como una escala de análisis o una hipótesis en todo caso, y el concepto de región a nivel geográfico. El punto 4 quizás era un poquito más complicado, pero no tanto, ¿sí? Era hacer un esquema conceptual, o en este caso un cuadro conceptual, teniendo en cuenta los elementos que definen una región histórica: medio geográfico, economía, arquitectura, periodización, metodología. Bueno, tenían que haber hecho eso. Punto 5 era trabajar con regionalizaciones. Había mapas en blanco, ¿sí? El mapa de la provincia de Salta, por un lado, si ustedes tenían que poner en él dos tipos de regionalización. Podría ser una regionalización económica, urbana, bien geográfica. Y lo mismo tenían que hacer con el mapa de Argentina. Especificar el criterio en cómo yo voy a administrar ese territorio, ¿sí? Es una actividad que se la viene trabajando desde primaria, ¿bien? Desde primaria, y también se trabaja desde geografía. Y es el punto que más flojitos estuvieron de toda la división. Bueno, ¿cómo se llama la metodología de historia regional? Microhistoria local. Bueno, era la disminución de escala de análisis, ¿sí? Esa era la respuesta. Y el punto 7, confeccionar un esquema en el cual se nota, bueno, ese era un poquito más complejo, pero solamente tenían que haberse guiado del material con el que tenían a disposición, más los distintos esquemas que yo pude haber hecho en clase. Bien, entonces pasa lo siguiente: una evaluación a carpeta abierta con este tipo de actividades y básicamente volver a hacer lo que ya se hizo con los trabajos prácticos. Queda, como dije hace ratito, que ver la performance en la cual ustedes están, ¿sí? Bueno, yo voy a subir el modelo de evaluación a la plataforma, cosa que los tutores o quien pueda ver esto saque sus propias conclusiones. Así que bueno, vamos enseguida a la clase propiamente dicha. Seguimos acá ya desarrollando el primer tema de la unidad 2, bien, dentro del eje que se llama Historia Regional, Sociedad y Economía, en perspectiva antropológica y económica, ¿sí? Tenemos dos grandes subtemas ahí para trabajar. La región como construcción económica sería una parte, y los problemas de la historia indígena por otro lado. Bien, en la primera parte más o menos observar cómo se va moldeando, se va construyendo o se va configurando la región histórica en sí. Y cuando me refiero a región histórica de la zona, estoy hablando de la región histórica del NOA. Bien, y para eso lo primero que tenemos que nosotros trabajar son los supuestos en relación a la construcción de esa región del NOA. ¿Por qué se dirá que la región del NOA es histórica? Y bueno, cómo esa región del NOA fue transformándose a lo largo del tiempo, ¿sí? En este sentido yo he propuesto dos tipos de material, uno teórico y otro que he utilizado siempre para trabajar la cuestión regional,
que es un material del profesor Luis Cosio, de la Fundación Creer para Crecer, ¿sí? De una capacitación que hice hace bastante tiempo. Y en la introducción nada más, para trabajar la cuestión del NOA, nos dice, guarda muchachos, que para entender cómo se fue construyendo la región del NOA tenemos que tener en cuenta dos aspectos primordiales, ¿sí? Primero que nada, ver la cuestión de los pueblos originarios, que por lo general se los tiende a estigmatizar como sociedades prehispánicas que eran involucionadas socialmente, y eso hay que descartarlo, ¿sí? Especialmente en la parte del NOA, donde se observó un gran desarrollo social, económico y cultural. ¿De acuerdo? También hay que tener presente, y retomando clases anteriores, la cuestión de la categoría de indio, ¿sí? Que es una categoría muy despectiva de alguna manera, ¿sí? Otra cuestión, no debemos transportar categorías conceptuales contemporáneas o vigentes en nuestros días para comprender realidades históricas ocurridas hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué quiero decir? Por ahí me acuerdo siempre de cuando era practicante y trabajaba el tema de la Roma imperial, y veíamos la cuestión social de los esclavos, ¿no? Y los esclavos en la Roma imperial eran considerados esclavos y pertenecientes a una persona, es decir, eran cosas, ¿sí? Y un chico me dice, profe, ¿y los esclavos tenían derechos humanos? Bien, partamos de esa idea. Los derechos humanos recién fueron declarados en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una noción muy contemporánea, traspolada, sí, llevada para comprender una realidad que pasó hace bastante tiempo, ¿sí? Eso dice, evitemos hacer ese tipo de transportar o trasplantar categorías del presente para analizar, si se quiere, entre comillas, ese pasado de hace mucho tiempo, ¿sí? Otra cuestión que nos dice el profe Cosio es cuando nosotros hablamos de NOA, ¿a qué nos hacemos referencia? NOA significa noroeste argentino, ¿sí? Otra construcción contemporánea. ¿Y en qué nos basamos para decir que ese NOA tiene una continuidad histórica en el tiempo? Entonces él dice, bueno, para analizar el periodo prehispánico no utilicemos el concepto NOA. ¿Por qué? Porque es una categoría conceptual del presente. Para ello es mejor hablar de los espacios o el espacio de los Andes centro-meridionales. ¿Bien? Y que dentro de ese espacio de los Andes centro-meridionales se formó un área cultural andina, y que dentro de esa área cultural andina hubo distintos pueblos que convivían, que tenían distintos tipos de relaciones sociales, bien, dentro de ese gran espacio. Bien, y ahí leo textualmente, por ejemplo, cuando dice Cosio, dice, otra arbitrariedad común para trabajar el periodo consiste en caracterizar al conjunto de habitantes originarios como grupos de indios separados entre sí, sin ningún tipo de relación cultural, económica y religiosa, y poseedores de una cultura calificada erróneamente como inferior. Si recordamos la conceptualización del concepto indio, sí, que es muy negativo, sí, porque detrás de ese concepto hay muchos prejuicios como el indio holgazán, el indio vago, el indio inculto, el indio al que, según esta perspectiva, debería ser colonizado, conquistado, ¿sí? y estar dispuesto al catolicismo. Bien, y bueno, y sigue Cosio, ¿no es cierto?, cuando empieza a nombrar distintas regiones de Apuna, la región del Valle Quebradas. Estas regiones naturales eran parte de esos Andes centro-meridionales, ¿sí? Y formaban parte también de esa cultura, estaban dentro de la cultura andina. Bien, y hay distintos mapitas ahí, bastante interesante. Bien, yo voy a subir el archivo a Chamilo y les voy a dar las actividades propias
del día de hoy. Nos vemos pronto, cuídense.